Versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Hechos capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oramos al Señor, iglesia. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y es eficaz. Señor, apelamos a tu favor, a tu gracia, a tu misericordia, sin tener, Señor, ningún mérito, nada particular y personal que pueda ayudar, Señor. Más apelo a tu gracia, a tu obra en la cruz, la cual nos redimió, y proclamando este evangelio y proclamando tu palabra, la cual tiene poder, nos va, Señor, a santificar y nos va a bendecir en una manera, Señor, particular. Y que esto sea para tu gloria y para tu alabanza. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su ubicación, amada iglesia. Vemos desde el versículo 1 de este capítulo 5, cómo Lucas nos narra la contraparte de este matrimonio, Ananías y Safira, su mujer, que realizan justamente lo contrario de los versículos 34 al 37 del capítulo 4, que hemos visto la iglesia generosa, la iglesia que veía alguna necesidad y asistía. Había un hombre llamado José, un levita de Chipre, que tenía una heredad en aquel lugar y la vendió para bendecir, nos dice Lucas, al necesitado, a la necesitada, a la iglesia. Pero también algo que me impactó, algo que me bendijo tanto de Lucas, que podemos ver la honestidad del autor en su narración. Él no dejó pasar por alto esta situación, sino que justamente no la oculta, sino que este suceso lo pone dentro de su narración en lo que había pasado en la comunidad, allí en la iglesia, en Hechos. Qué importante la integridad de nuestro hermano Lucas. Y aquí Lucas nos muestra también la falta de integridad, la deshonestidad, la soberbia, el engaño, la hipocresía de este matrimonio, ¿no? Provocado, claro está, por Satanás en sus corazones, quien justamente ellos mienten al Espíritu Santo por dejarse seducir o dejarse influenciar por el enemigo. Nos dice justamente Lucas allí en lo que hemos leído y en lo que vamos a estar leyendo. Ahora bien, hay algo muy importante que me bendijo, iglesia, fue justamente que Lucas aquí no está diciendo que lo que pasó sucedió porque ellos no dieron todo el dinero. Bajo ningún punto de vista quiere decir el narrador, el Espíritu Santo, utilizando a Lucas esto, no está diciendo eso, ¿no? No está diciendo porque no dieron todo el dinero de la propiedad. Eso no es lo que quiere decir justamente el texto, como los falsos maestros enseñan.
Los falsos maestros enseñan, lamentablemente, que pasó lo que pasó porque no dieron todo el dinero. Y eso no es lo que nos enseña las Escrituras, lo que nos quiere decir Lucas. Y estos falsos maestros manipulan justamente a mucha gente, quienes, ignorando las Escrituras, caen en este engaño. Ahora bien, Lucas nos muestra en el versículo 4 que la propiedad era de ellos. Dice la Escritura en el versículo 4 que el apóstol le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Era tuyo lo que tenías. No era necesario hacer lo que hiciste. Qué bueno es poder comprender y es poder ver lo que la narrativa, ¿no?, del autor nos dice, que no era por el dinero, no era porque guardaron un pedacito, que guardaron una parte, no, sino porque dejaron por la influencia del enemigo mentirle a Dios. También el problema que fue de este hombre, ¿no?, que Satanás lo había influenciado para que mintiesen al Espíritu Santo. Este fue el gran pecado, este fue el gran problema. Y este problema no se desató en la comunidad, en la iglesia local. Se desató en una intimidad, a solas, como el enemigo sabe trabajar en intimidad. Me gusta un pastor y otros comentaristas que hablan de este texto, que vemos textos anteriores donde el enemigo utiliza a religiosos, utiliza a escribas, utiliza a saduceos y demás para siempre poner el palo en la rueda a la iglesia de Jesucristo. Pero ahora el enemigo quiere empezar desde adentro de la iglesia local a traer errores, a traer cosas que Dios justamente no quiere. Pero bendita sea el nombre del Señor, que Dios es un Dios santo y Dios no puede ser engañado. El versículo 5, ya que hemos más o menos hecho una introducción, nos dice que cuando terminó de escuchar a Ananías las palabras del apóstol, cayó muerto. Y qué importante lo que el autor nos está narrando. El autor nos está narrando algo muy particular que nos enseña la totalidad de la Escritura. Que la cabeza del hogar, la autoridad del hogar era Ananías. En ningún momento nos dice el Espíritu Santo a través de Lucas, Ananías y Zafira. No, justamente nos dice Ananías, ¿no? Con Zafira, su mujer. Qué importante es saber esto, que no dice Ananías y Zafira poniéndolo en el mismo rol, ¿no? Sabiendo que cada uno tiene roles iguales. Dios lo puede mirar de una manera de amor, de gracia, pero qué importante es que el Espíritu Santo nos muestra esta particularidad en el libro de Hechos, que la cabeza del hogar era Ananías. Y además nos sigue enseñando Lucas que cuando está delante del apóstol, justamente le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Algo como nos enseña el Edén. La mujer peca, el hombre también, pero justamente cuando pecan, Dios se va a la autoridad del hogar o del matrimonio. Qué importante es saber que Dios es un Dios de orden y que justamente nos enseña esta narrativa, este libro precioso, que el hombre, a pesar de este error, es la autoridad del matrimonio, es la autoridad del hogar. Ahora bien, lo que nos quiere transmitir el Espíritu Santo a través de la narración de Lucas es que Dios es santo y con Dios no se juega. Justamente algo le hace sonido esto, ¿no?
Nuestro hermano Federico el domingo justamente habló algo así. Y yo le compartía a Mariana cuando nuestro hermano compartía, mirá qué bueno que es el Señor. Ahora bien, justamente nos dice el versículo o el capítulo 10 de Levítico, donde habían 2 hijos del sacerdote Aarón que habían ofrecido un fuego extraño. Y dice que de la presencia del Señor, justamente, los exterminó. Salió un fuego que lo exterminó a Nadab y a Abiú. Ahora también nos habla la Escritura en Josué capítulo 7, nos habla del pecado de Acán. Este hombre dice que roba un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos y lo esconde, y esto provoca realmente un palo en la rueda, por decirlo de alguna manera, por este pecado, ¿no? Justamente vemos también allí en Primera de Crónicas, hablando de este pecado, ¿no? O de esta actitud hacia un Dios santo. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 9 y 10, un hombre, había un alboroto hermoso, una fiesta porque traían el arca, y él quiere ayudar a que no se caiga el arca porque tropiezan los bueyes, y al instante cuando toca el arca es exterminado. Justamente era un levita, pero él no tenía el lugar de hacer lo que justamente hizo, y por ende fue exterminado. Dios es un Dios santo, y con Dios no se juega. Y cuando decimos o dicen que con Dios no se juega, permítame expresarme en esto, que parece que no, pero es importante, no es a mi manera. Yo no juego a mi manera, yo no lo hago a mi manera, no manejo la situación con mi persuasión, con mis sentimientos. No es a mi forma, es a la forma de Dios, como Él lo estableció. Ananías lo quiso hacer a su manera. Y seguramente en esa particularidad, cuando estaban solos, habrá hablado, habrá dicho algo. ¿Qué te parece? ¿Qué decís? Ya influenciado por el enemigo en su corazón. Y cayeron en este pecado. Y es más, cuando llegan al lugar donde llegan, mienten también delante del Señor. Ahora bien, una vida que teme al Señor es una vida que se somete a la palabra de Dios, escapa del orgullo, de la deshonestidad, de la hipocresía, del egoísmo, del pecado. Una vida que está sometida a las Escrituras, una vida que está sometida al dueño de las Escrituras, que es lo mismo. Estar sometido a la Escritura, estar sometido a Dios, es exactamente lo mismo. No puedo decir que yo me someto a Dios y no me someto a la Escritura, y no puedo decir que yo me someto a la Escritura y no me someto a Dios, porque la Escritura es la voz de Dios. Ahora bien, dice que este temor, el mismo versículo 5, nos narra Lucas, que provocó el Señor en los corazones, porque dice el versículo 5, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y este temor provocó en los corazones más obediencia, más santificación, más comunión entre los hermanos. Ahora bien, ¿qué provoca el temor del Señor en mi vida y para con mi prójimo? ¿Qué provoca el temor del Señor? ¿Cómo eso es manifestado en mi vida y para con mi prójimo? Para con mi hermano, para con mi vecino, para con mi compañero de trabajo, que ellos no tienen temor de Dios para nada. Pero qué importante es mostrar ese temor de Dios. Ahora bien, el versículo 6 nos habla de estos jóvenes, ¿no? La cultura de aquel tiempo era justamente en el mismo día o en el mismo momento de la muerte de alguien, era el funeral.
En el mismo momento lo enterraron. El versículo 7 nos dice que pasó un lapso como de 3 horas el narrador, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Y entra su mujer sin saber lo acontecido. Pero el versículo 8, Pedro le hace una pregunta y le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le responde, sí, en tanto. Encontramos justamente un pecado planeado, premeditado. Eso es lo que Lucas le quiere decir a su audiencia o a Teófilo. Lucas parece mostrar a su audiencia que este pecado fue planeado. Parece que habían acordado cómo realizar. Entro yo primero y después más o menos pasás vos y decís lo mismo. Pero ella no sabía que el que creyó manejar las cosas a su modo ya había muerto. Ahora algo muy importante que nos dice el versículo 9. Le dice una pregunta al apóstol. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? En otras palabras, ¿por qué te has puesto de acuerdo con este pecado? Y cita en aplicación, permítame, qué importante es ser temeroso de Dios. Y si veo a mi cónyuge que se está equivocando, por ahí influenciado con el enemigo, ser temeroso de Dios, ser temerosa de Dios y optar por la santidad de Dios, optar por la palabra de Dios y poder decir con amor y con gracia, no está bueno. Alguien por ahí te puede decir, no, pero hay que someterse al marido. Claro, siempre y cuando no quiera hacer algo en contra de la voluntad del Señor en este aspecto, ¿no? Lucas para nada está diciendo que Pedro tuvo alguna culpa de este evento, como algunos también falsos maestros. Es terrible lo que hace esta gente. Enseña que la culpa fue de Pedro, que ellos habían muerto. Y para nada. Justamente Lucas está aclarando este evento en su narración, donde el juicio de Dios en carácter de disciplina se manifiesta en este matrimonio, en la iglesia. En la iglesia. El versículo 10 nos dice que ella cayó a los pies de él y murió. Luego el funeral nuevamente. Al lado de su marido fue enterrada. Pero si hay algo más maravilloso y más hermoso de este texto que nos enseña, justamente hay un versículo precioso que muchos utilizamos cuando nos encontramos con un texto así, ¿no? En 1 de Juan 2:16, donde nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ustedes imagínense, y vayamos un ratito allí, a un par de años atrás. Acá, un lingote de oro, un manto babilónico cosido con oro, con hilo de oro, plata, y no lo pudo utilizar porque fue pecado. Algo que se creyó que se iba a salvar lo llevó a la muerte. Algo que se creyó que iba a ser alguien o algo con eso lo llevó a la muerte. Y parece, en algún aspecto también, antes que me olvide, que al ver a Ananías la bondad de Dios, la gracia de Dios, la generosidad de los hermanos, y al ver que algunos de esos hermanos estaban al lado de los líderes de la iglesia local, parece que eso le gustó. Parece que eso le llamó mucho la atención en decir, wow, qué bueno es ser alguien, qué bueno que me vean al lado del pastor. Qué bueno esto, qué bueno el otro, y parece que no es malo. Parece que no es malo, pero justamente no es bueno. Cuando se refiere aquí Juan a los deseos de la carne, es justamente los placeres
sensuales de esta vida. Los deseos de los ojos se refiere a la codicia o el materialismo de esta vida, de este sistema, y a la vanagloria se refiere a sentirse orgulloso en la posición en donde uno se encuentra. Pero bendito sea el Señor poderoso, que Él es santo y con Él no se juega. Dice el versículo 11, lo que está mostrando aquí el versículo, o Lucas, perdón, en su narración, en este texto precioso, que es invadido por una atmósfera muy particular. No es invadido por una atmósfera de emociones, de tristeza, el texto. Cuando muere Ananías, dice que hay temor. Se invade el texto con el temor hacia Dios. Cuando muere Safira, se invade la iglesia, el texto lo invade el Espíritu Santo a través de Lucas. Nos dice que se llenó de tristeza la iglesia. Lógico que algunos padecieron y dijeron pobre y aprendieron de esta situación. Pero lo que nos quiere decir justamente Lucas es que la iglesia fue invadida, o una atmósfera muy particular del texto, en un gran temor hacia el Señor Santo y hacia una iglesia santa. Porque con Dios no se juega. Dios es santo. Y qué importante vivir una vida de santidad. Qué importante es saber buscarle a Dios en todo tiempo. Iglesia, tengamos una palabra de oración, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú nos hablas, tú nos exhortas con amor.